Hola crocheteras y crocheteros, en este video les voy a enseñar cómo personalizar su cuerpo base que les voy a dejar aquí anclado para que puedan personalizarlo a esta profesionista muy bonita que tiene su batita que se le puede quitar y tiene su trajecito muy lindo. Les voy a dar el paso a paso para que puedan realizar todos estos detallitos para sus amigurumis. Vamos con los materiales que necesitaremos. Muy bien, entonces vamos a ocupar nuestra hilaza de nuestro color de preferencia. En este caso yo voy a utilizar este de color rosa de acrílico. Voy a estar utilizando este otro que también es de acrílico en color blanco y uno en color café. Este sí es de algodón. Este es para el cabello, pero igual ustedes, si no les gusta trabajar con acrílico, pueden utilizar algodón o viceversa. Entonces vamos a ocupar estos tres colores y vamos a ocupar un poco de color negro para algunos detallitos de la cara. Y también vamos a necesitar nuestras tijeritas, nuestra aguja de crochet. Yo voy a estar utilizando esta de 2 milímetros, un marcador de puntos, nuestra agujita lanera y ahora sí vamos con el paso a paso. Aquí voy a agregar la expresión para los ojitos. La voy a pasar de esta manera por cada uno. Así. Voy a cortar esta hebra y la voy a esconder. Ahora voy a utilizar una hebra en color negro. Y de igual forma la voy a pasar para realizar las pestañas. Por ambos ojitos. Y recuerden siempre contar la cantidad de puntos en los que se basan para realizar este diseño. Y realizarlo de la misma forma en ambos lados. Así. Y ahora de este otro lado.
Y así es como quedan las pestañitas de ambos lados. Entonces aquí vuelvo a realizar un nudito con ambas hebras y a esconderlo. Aquí voy a cortar y voy a esconder. Ahora voy a realizar el detallito de la nariz. Para esto voy a tomar un poco de hebra del color piel y voy a pasar entre los ojos, aquí en estos dos puntos que tengo, y justo ahí voy a realizar la naricita pasando de esta forma y después realizando estas vueltas en la hebra que dejé de los dos puntos. Voy a pasar las veces necesarias para formar la nariz. Y paso nuevamente por el punto para sacar mi hebra. Y así es como queda la naricita. Ahora nuevamente voy a esconder esta hebra y así es como nos queda ya nuestro personalizado con sus facciones. Vamos a realizar el cabello. Para esto tomamos nuestra hebra en color café. Voy a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico voy a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a cerrar por completo mi anillo mágico de esta forma. Ahora en la vuelta número 2 voy a realizar 8 aumentos. Aquí sería un aumento. Recuerden, cada aumento son 2 puntos sobre un mismo punto. Aquí voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a continuar. Al finalizar esta ronda, en lugar de tener 8 puntos bajos, tengo que tener el doble. Entonces tendré 16 puntos bajos. Ahora en nuestra vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Entonces aquí retiro mi marcador y voy a realizar un punto bajo y un aumento siguiendo esta secuencia durante toda la vuelta. Y al finalizar esta vuelta tengo que tener un total de 24 puntos bajos. Muy bien, entonces aquí ya tengo la base del centro para la cabeza y ahora voy a subir con 15 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voy a realizar una más que me va a contar como mi cadena de altura y me voy a regresar con puntos medios altos
por 1 por cada cadena. Entonces van a ser un total de 15 puntos medios altos. Aquí ya terminé los puntos medios altos y me voy a saltar un punto, y en el siguiente voy a realizar un punto deslizado y vuelvo a subir con las 16 cadenas y vuelvo a realizar exactamente lo mismo. Aquí ya tengo un total de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora voy a realizar 10 cadenas al aire, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me vuelvo a regresar, pero ahora con puntos bajos. Y esto lo voy a repetir por los que nos faltan. Por realizar. Aquí vamos a completar todo nuestro círculo de la base. Y aquí vamos a realizar un punto desliz, igual nos vamos a saltar un punto y en el siguiente, y volvemos a realizar los 10 cadenas con 9 puntos bajos hasta llegar a la base y volver a realizar nuestro punto desliz en el siguiente punto. Y en total fueron 3 los de 10 puntos y regresando con 9 puntos bajos. Entonces así es como nos tiene que quedar la parte de nuestro cabello, y este ya depende mucho del largo que ustedes lo quieran o de la forma que ustedes le quieran dar, porque aquí va a quedar completamente lacio pegado a la cabeza. Pero si ustedes lo quieren chino, ya saben que tienen que realizarlo con puntos bajos, sin saltar un punto aquí, y se tiene que realizar 2 veces una parte más pequeña para que queden los chinos también con movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a colocarlo de esta forma y nos va a quedar nuestro cabello corto. Aquí vamos a acomodar, y esta es parte de los 10, ya depende de cómo ustedes lo quieran. Yo lo voy a poner 2 para un lado y 1 para el otro, entonces va a quedar más o menos así. Igual estos, los 2 de la orilla, que son los de medios puntos altos, son los primeros que vamos a colocar, y va a ser justo al costado de donde tenemos las pestañitas. Entonces vamos a comenzar por acomodar estos, y de ahí nos vamos hacia los de atrás y luego hasta el final acomodamos los de enfrente. Muy bien, entonces ahora yo voy a colocar su cabellito. Voy a acomodarlo primero por la parte de arriba, y aquí nos podemos apoyar de algunas agujitas o algo para que se quede justo en ese lugar, y voy a ir cosiendo. Igual ustedes, si no lo quieren coser, lo pueden pegar. Y como les decía, voy a empezar por acomodar los primeros de medios puntos altos justo en las orillas, en un costado de donde están las pestañas, y a partir de ahí voy a ir uniendo todo lo demás, más o menos así. Y ahora sí voy a ir colocando todos los demás de uno por uno. Igual aquí, si ustedes quieren pegarlo, es lo mismo, tienen que empezar por la parte del centro y por la parte
de los laterales para colocarlos. Aquí ya terminé de colocar toda la parte de atrás de su cabellito. Miren, así es como queda. Y ahora vamos a acomodar estos de enfrente. Entonces este voy a colocar dos hacia un lado y uno hacia este otro lado. Y así es como nos va a quedar el peinado ahorita con estas medidas. Entonces ya depende mucho, como les menciono, de ustedes cómo lo quieran acomodar o de qué estilo se los hayan pedido. Y aquí nosotros pues lo vamos personalizando a nuestras preferencias. Aquí ya nada más me falta por acomodar estos dos. Y les muestro cómo es que quedó con su peinado. Miren, así es como quedó al terminar de colocar su cabellito. Y aquí ya depende si nosotros queremos este efecto de estas onditas. A mí sí me gusta cómo se ve, entonces así es como la voy a dejar. Vamos a comenzar realizando un nudito para realizar cadenas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Aquí ya tengo mis 21 cadenetas y ahora voy a regresarme realizando 20 puntos bajos, un punto bajo sobre cada cadena, ya que empezamos en la segunda cadena, entonces una de nuestras cadenas se pierde. Entonces voy a realizar 20 puntos bajos en esta segunda vuelta. Aquí ya terminé los 20 puntos bajos. Ahora voy a subir con una cadena y me voy a regresar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora voy a realizar 4 cadenas al aire. 1, 2, 3 y 4. Y me voy a saltar los 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y en el quinto vuelvo a realizar un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente 4 cadenas al aire. Me salto los 4 puntos y en el quinto 1, 2, 3 y el último 4. Entonces así es como me queda. Y voy a subir nuevamente con una cadena y ahora voy a realizar 20 puntos bajos en las próximas 5 vueltas. Entonces solamente subo con una cadena y aquí voy a realizar los 4 puntos de las cadenas que tengo al aire, solo tomando una hebra de esta forma. Y tengo los 20 puntos bajos para realizarlos en estas 5 vueltas siguientes. Bueno, ya terminando de realizar esta, ya nada más me faltarían 4 vueltas.
Así quedó al terminar esta vuelta. Ahora entonces solo subo, giro mi tejido y voy a continuar realizando las 4 vueltas que me faltan de 20 puntos bajos. Aquí ya estoy terminando la última vuelta. Y así es como nos debe de quedar. Ahora aquí simplemente vamos a dejar un poco de hebra, vamos a cortar dejando un poco de hebra para unir por la parte de atrás de nuestra blusita. Vamos a dejar más o menos esta cantidad de hebra y ahora les voy a enseñar cómo realizar las manguitas. Para esto vamos a tomar nuestra blusita de esta forma y vamos a pasar nuestra hilaza. Vamos a realizar puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4. Aquí también vamos a tomar en cuenta el punto de aquí de en medio. 5, 6, 7, 8, 9 y el último aquí 10. Entonces tenemos que tener 10 puntos bajos en cada una de nuestras manguitas. Y aquí voy a tomar este como mi primer punto. Entonces voy a repetir por 3 vueltas más los 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces me faltan 2 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya nada más me faltaría una vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí en el siguiente voy a realizar un punto deslizado. Voy a cortar mi hebra y voy a realizar un pequeño nudito. Y esto lo voy a repetir en ambas manguitas. Así, ahorita voy a ocultar estas hebras y aquí yo ya tengo lista la otra manguita. Ya tengo las dos. Así es como se ve. Aquí ya nada más me falta quitar estas hebras. Aquí ya le quité las hebras que tenía y así es como me quedó. Y recuerden, esta la vamos a unir cuando se la coloquemos al cuerpecito y la vamos a cerrar por la parte de atrás. Ahora vamos a tomar nuestra hebra. Si queremos nosotros realizarlo del mismo color o puede variar para su pantaloncito.
Entonces vamos a realizar un total de 22 cadenas. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Entonces aquí tengo el total de 22 cadenas y ahora voy a unirlas. Aquí voy a realizar mi primer punto bajo. Entonces tengo 1, 2 y voy a realizar los 22 puntos bajos, un punto sobre cada cadena. En esta vuelta y la vuelta siguiente. Entonces solamente van a ser 2 vueltas de 22 puntos bajos. Ahorita les muestro cómo debe de verse al terminar estas 2 vueltas. Aquí ya terminé las 2 vueltas de 22 puntos. Ahora vamos a continuar realizando 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí tengo mis 11 puntos y en el primer punto que realicé, igual aquí los podemos contar: 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Entonces aquí en el primero vamos a realizar un punto bajo. De esta forma lo vamos a unir así y vamos a continuar realizando los 11 puntos bajos. Aquí es como se ve al unirlo y esto ya sería la primera piernita. Entonces vamos a realizar las vueltas necesarias para que quede a la altura que a nosotros nos agrade. Ahorita les muestro yo cuántas vueltas realicé. Solamente es realizando los 11 puntos que tenemos. Miren, aquí yo ya lo coloqué para revisar la medida y ver si ocupa una vuelta más, pero así lo voy a dejar. Entonces tenemos nuestra primera vuelta de 11 que realizamos después de estas dos y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces son un total de 9 vueltas y aquí se ve nuestra unión. Entonces le voy a quitar el pantaloncito para continuar con este lado. Entonces yo voy a comenzar por la parte de atrás donde se ve este hilito que fue donde comenzamos y ahora voy a tomar mi hebra para realizar un pequeño nudito y aquí justo es donde voy a comenzar con mi primer punto. Entonces aquí lo paso, pero aquí también hago mi primer punto bajo. Entonces tengo uno y ahora voy a pasarme hacia este otro lado para realizar el número 2. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y el último 11, porque aquí fue donde comenzamos con nuestro primer punto. Entonces ahí vamos a colocar nuestro marcador y vamos a continuar realizando nuestros 11 puntos por 8 vueltas más. Y ahorita les muestro cómo es que queda. Aquí ya terminé las vueltas necesarias para esta piernita. Entonces igualmente solo hago un punto deslizado, corto mi hebra y hago un nudito para después perder esta hebra. Y así es como nos queda nuestro pantaloncito. Ahora solamente vamos a esconder las hebras que tenemos y a cortarlas. Aquí lo que yo hice es pasar esta hebra para acá para que no se alcance a ver mucho la diferencia aquí donde fue que comenzamos. Entonces aquí ya solamente voy a amarrar estas dos hebras para que queden ajustadas y voy a cortarlas para que no se vean. Y de igual forma con esta hebra. Y así es como nos quedaría esta parte de su vestimenta. Y pues aquí ya nada más nos quedaría vestirla. Entonces vamos a comenzar colocando la parte de su blusita. Así le queda. Y vamos a utilizar nuestra agujita lanera para ir uniendo por la parte de atrás y que nos quede muy bien ajustada. Aquí esta hebra no quiere cooperar. Entonces solamente vamos a unir. Ya depende aquí la puntada que ustedes quieran utilizar. Y así es como queda. Al terminar de unir, esta hebra ya solamente la voy a esconder. Por el momento la voy a dejar aquí adentro. Y así es como se ve. Y ahora vamos a colocar su pantaloncito. Vamos a necesitar la ayuda de nuestra agujita de crochet para jalar la parte de la piernita porque nos va a quedar muy ajustado. Entonces vamos a utilizar nuestro ganchillo para jalar de esta forma. Luego ya después le damos la formita y hacemos lo mismo del otro lado. Y así es como nos queda
al vestirla. Aquí ya nada más acomodamos. Hay que hacer esto con mucho cuidado para que no se vaya a jalar una hebra que no queremos que se jale. Y así es como nos quedaría ya con su trajecito. Y aquí ya depende mucho si ustedes la quieren personalizar de alguna profesión en específico. Por ejemplo, si queremos personalizarla de alguna dentista, podemos realizarle su batita igual que de alguna doctora, y podemos realizar sus accesorios o algo en específico que las caracterice. Para realizar su batita vamos a tomar nuestra hebra en color blanco y vamos a realizar 27 cadenetas al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Entonces aquí tengo mis 27 cadenetas y ahora me voy a regresar con 26 puntos medios altos. Uno va a ser un punto medio alto sobre cada cadena, ya que empezamos en la segunda cadena de las 27. Aquí ya terminé los 26 puntos medios altos y voy a subir con una cadena, y ahora voy a tomar lazada para empezar realizando 4, 1, 2, 3 y 4. Y ahora voy a realizar 5 cadenas al aire, 3, 4 y 5, y me voy a volar 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y en el punto número 6 voy a comenzar con puntos medios altos nuevamente. Voy a realizar 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí ya tengo 8. Nuevamente 5 cadenas, 3, 4, 5. Tomo lazada, me vuelo 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente, en el número 6, vuelvo a realizar puntos medios altos, 1, 2, 3 y el último 4. Así, vuelvo a subir con una cadena y doy vuelta a mi tejido, y ahora voy a realizar los 26 puntos medios altos que tengo por un total de 7 vueltas. Entonces aquí en esta primera vuelta de las 7 empezamos aquí con los 4 puntos medios altos que tenemos de los primeros 4 puntos. A ver, entonces subimos con una cadena y voy a hacer un punto medio alto, 1, 2, 3 y el último 4. Ahora voy a realizar los 5 en cada una de las cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora siguen los 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y el último 8. Y ahora los 5 nuevamente de las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y los 4 últimos. 1, 2, 3 y el último 4. Entonces vuelvo a subir con una cadena y ahora sí hago mis 6 vueltas faltantes de 26 puntos medio altos. Ahorita que ya terminé las 6 vueltas, les muestro cómo nos debe de quedar hasta esta parte. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 7 que tenemos de repeticiones. Entonces son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vueltas. Ahora aquí solamente vamos a continuar. Aquí ya iba a cortar, pero no. Vamos a continuar realizando puntos bajos hacia la parte de arriba por todo alrededor. Bueno, no por todo alrededor, porque aquí en esta parte de abajo no vamos a realizar puntos bajos, solamente por las orillas que no están completamente terminadas, como es este lado. Entonces vamos a realizar un punto bajo por el alrededor para que tenga una mejor terminación nuestra bata. Y aquí vamos a tomar también esta hebra para continuar realizando los puntos bajos. Y ya hasta que lleguemos a la otra orilla, ahora sí vamos a cortar nuestra hebra. Aquí ya llegué hasta el final y solamente voy a realizar un punto deslizado. Voy a cortar mi hebra y voy a realizar un pequeño nudito para después esconderlo. Y así es como nos debe de quedar al realizar toda la orillita. Y ahora vamos a realizarle las mangas. Muy bien, entonces ahora para realizar la manga vamos a pasar nuestra hebra en color blanco de esta forma y voy a subir con 2 cadenas y ahora voy a ir realizando puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último que voy a realizar es el número 12. Entonces aquí nos va a quedar como este huequito, pero tenemos que unir con nuestras cadenas de esta forma. Entonces nos va a quedar así. Entonces volvemos a subir con 2 cadenas y voy a repetir los 12 puntos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vuelvo a cerrar donde comencé con mis 2 cadenas y vuelvo a subir para realizar una vuelta más de 12 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último 12. Y vuelvo a realizar un punto deslizado en las primeras 2 cadenas. Así es como queda. Entonces vamos a ver cómo es que nos queda ya en los bracitos. Al colocarla. Entonces hasta aquí la voy a dejar, nada más con estas 3 vueltas, ya que quiero que no cubra toda la manita. Entonces la voy a dejar así y voy a realizar la del otro lado con 12 puntos por 3 vueltas. Aquí ya solamente cortamos nuestra hebra y aseguramos con un nudito para después esconderla y perderla en el tejido. Y así es como nos queda nuestra batita. Aquí tenemos la opción de poner una gotita de silicón o utilizar pegamento blanco para doblar estas orillitas y que nos quede más como con esta forma de batita, o igual la podemos dejar así para que tenga más movimiento. Entonces ya solamente se la vamos a colocar a nuestra amigurumi personalizada. Y así es como nos quedaría ya con su trajecito y su batita y su peinado. Entonces espero les haya gustado mucho este tutorial. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos videitos. Hasta la próxima.